Como cada semana ya estamos en esta sección importante a propósito de estos retos, ¿no? Y de esta información que es de contexto, es a veces información del día y que está entre nosotros. Tengo el gusto de saludar de nueva cuenta a Juan Pablo Peña, quien es el coordinador estatal de salud mental. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Como siempre, ¿no? Reiterando el saludo de la secretaria de Salud, la doctora Sácil Flores Saldape, que ella pues siempre está muy pendiente, ¿no? Muy al pendiente de todo lo que ocurre respecto a la atención en los servicios de la salud mental, ¿no? Y el comportamiento adictivo, ¿no? Sí, definitivamente. A propósito de qué tan pendientes están, te pregunto a propósito de esta alerta que no la emitieron ustedes ni Ecorepuis, sino que fue la Policía Cibernética de Baja California Sur. Emitieron esta alerta sobre el consumo de estas sustancias para dormir, ansiolíticos. En pocas palabras, el clonazepam, que es la principal que se ha manifestado en otros estados de la República. ¿Cómo estamos aquí al día de hoy? ¿Se han presentado casos? Hasta la fecha no tenemos ningún reporte, ¿no? Ni de intoxicación, ni ningún reporte de algún suceso, ¿no? Donde se haya detectado el consumo, ¿no? de estos medicamentos en adolescentes, ¿no? O propiamente la Policía Cibernética tampoco ha generado ningún reporte que hayan detectado ellos, ¿no? Que el reto que esté ya en línea, ¿no? Y esto obviamente una vez detectado pues se remite a la Secretaría de Salud porque pues son los encargados obviamente de el tratamiento, de desintoxicación en su caso. Así es, ¿no? Por ejemplo, si se presentara un caso de intoxicación, como lo comentamos sí, en la entrevista de la semana pasada, pues llega a través del área de urgencias, quedan en observación y según el diagnóstico que se emita, el diagnóstico inicial, pues ya se procede, ¿no? Si fuera esta sustancia, el clonazepam, la ingerida de esta manera excesiva, ¿cuánto tarda en salir del cuerpo o desintoxicarse? Y si afecta algunas otras situaciones. Pues depende mucho de la metabolización, ¿no? del cuerpo, ¿no? Hablamos, como lo señalábamos, ¿no? El peso y talla es importante, ¿no? Si el tamaño del niño, la talla, claro. O sea, todo el proceso que tiene que ver con el gramaje inclusive de la pastilla también, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces puede variar, ¿no? Y también la cantidad que el adolescente o que la persona haya consumido, ¿no? Puede variar en ese sentido y los efectos también varían, ¿no? Pero cuando ya hablamos, ¿no? De que una persona pues consume, ¿no? De una tableta, 2 tabletas con los miligramos que traen estas pastillas, pues pueden pasar 24 o 48 horas, ¿no? Para la desintoxicación total, ¿no? Bueno, total. No la desintoxicación, sino para los efectos, ¿no? Los efectos principales. Así, ¿no? Es. Bueno, pues estaremos atentos de cómo vaya desenvolviéndose este tema en Baja California Sur. Ojalá y no existan casos, ojalá y usted, como lo dice la propia Policía Cibernética, pues prácticamente revise las mochilas de los jóvenes, porque ahí es donde se transporta este medicamento. Ese no es el tema de hoy, lo platicamos como bien lo dice Juan Pablo Peña la semana pasada. El día de hoy habíamos quedado en hablar sobre el diferenciar algunos aspectos de nuestra salud mental y que se pueden confundir en muchas de las ocasiones porque podemos confundir, usted puede confundir. ¿Cuántas veces usted no ha confundido o ha creído que es lo mismo la tristeza y la depresión? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Juan Pablo, finalmente un cuadro, ¿qué tanta diferencia tiene entre uno y otro? Bueno, inicialmente, ¿no? La tristeza puede generar síntomas, ¿no? Afectivos que son muy evidentes. Por ejemplo, uno de los más evidentes puede ser el llanto, ¿no? Que se asocia mucho a la cuestión de la tristeza. El semblante cambia, se percibe la persona como abatida, la motivación se pierde, que es muy similar, o el hambre también, el apetito se ve afectado. Entonces son muy similares a los cuadros que se presentan en los episodios depresivos, ¿no? Exacto. Y muchas veces las personas dicen, bueno, estoy deprimido, ¿no? Cuando vemos que hay un evento o un estímulo que está provocando, por ejemplo, estos cuadros o estos síntomas, tenemos que evaluar, para empezar, la intensidad
la frecuencia con la que se ha venido manifestando, ¿no? Este cuadro de tristeza, y ver que el estímulo corresponda a la respuesta. Una persona que, por ejemplo, tiene una pérdida significativa, como por ejemplo un ser querido, ¿sí? Lo más natural que puede estar presente en ella va a ser la tristeza. Y aunque la tristeza puede ser una emoción muy desagradable, es la emoción adecuada y correcta, ¿no? Que debe de estar. Para un evento de estos, ¿no? Para un evento de estos, porque la tristeza tiene objetivos y uno de ellos es la adaptación a la nueva realidad de la persona, ¿no? Sin embargo, cuando esa emoción, que es la tristeza, en vez de ir con el paso de los días, en vez de evolucionar como a esa parte del ajuste y la aceptación, la persona cada vez se siente más triste, con menos motivación, con pensamientos intrusivos respecto a la situación que le está generando la tristeza. Y sigue evolucionando por semanas. Si rebasa más de 2 semanas, ya podemos hablar de que esa tristeza está evolucionando a un proceso que tiene que ver con un episodio o un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y ahí es cuando se sugiere que la persona acuda a la ayuda profesional. No hay que esperar que siga esa progresión, ¿no? A llegar a un nivel de severidad donde pueda ser más complicado el manejo de ese, si llegara a evolucionar a ese trastorno propiamente, ¿no? Ese trastorno del que me hablas, esa evolución de la tristeza, ¿es depresión? Puede, no? sí, por supuesto, puede llegar a ser el episodio depresivo. ¿Así se le ¿no? llama o no? Sí, existe lo que es la depresión mayor, la depresión leve, moderada, ¿sí? Claro. O episodio depresivo, o hay otros trastornos del estado de ánimo, ¿no? Toda tristeza progresiva va a caer invariablemente en los niveles de depresión. No necesariamente, porque si la persona, por ejemplo, empieza, a lo mejor detecta, ¿no? Decir, bueno, yo estoy triste desde hace 1 o 2 semanas y siento que esto, pues no me estoy adaptando, ¿no? A la pérdida y busca ayuda, posiblemente esa ayuda contribuya a tener una mejor adaptación, ¿no? a ese cambio que está teniendo o que está presentando la persona, ¿no? Pero invariablemente se tiene que evaluar, ¿no? Evaluar y posteriormente pues determinar, ¿no? Cómo sigue evolucionando, como comentaba, ¿no? Cuando se detecta que la depresión es de moderada o severa, nosotros como psicólogos lo que tenemos que hacer es una referencia al área clínica, al área médica, para que ellos determinen si se requiere o no se requiere un tratamiento farmacológico que pueda contribuir, ¿no? Prácticamente a coadyuvar en la mejoría de la persona. La depresión leve en la mayoría de los casos no requiere medicamento. No requiere. Por protocolo nosotros no lo referimos porque así nos lo marcan, ¿no? Es decir, únicamente cuando detectamos la depresión moderada o la depresión severa es cuando referimos. Sí, pero fíjate que hay mucha gente que dice, estoy deprimido, ¿no? Y empieza así como que autosugestionarse sobre tengo depresión, ¿no? A lo mejor es una simple tristeza y bueno, hay a veces remedios o inclusive ingesta de algunos medicamentos como para salir adelante, ¿no? ¿Cuándo entonces? Obviamente esto tiene que recetar a fuerza un psiquiatra, ¿no? Medicamento psiquiatra. Así es correcto. Aunque estos medicamentos, los que son los antidepresivos, que no requieren, son de venta libre, Exactamente. no requieren receta. Un médico capacitado en el área de la salud mental puede prescribirlos. Nosotros hemos trabajado, ¿no? Con el objetivo de reducir y disminuir las brechas en la atención de la salud mental en capacitaciones de los médicos que están en las comunidades en estos temas. Hay una guía que sacó la Organización Mundial de la Salud que se llama MHGAP, que MH de Mental Health, de salud mental, y GAP de brecha, que tiene ese objetivo. Es decir, un paciente que esté en Guerrero Negro no tenga que ser referido hasta el Hospital Salvatierra para que lo vea el psiquiatra, sino que ya lo pueda atender un médico en aquella comunidad, le pueda dar su tratamiento, un tratamiento ambulatorio que no requiere hospitalización. Claro. Y obviamente ahorra los costos y el tiempo en la persona, ¿no? De que tenga que hacer un desplazamiento, ¿no? El abuso de los medicamentos que son de venta libre, como me dices, para abatir la tristeza y en muchos casos que lo utiliza la gente para abatir la depresión y la tristeza,
¿El abuso de estos medicamentos puede ser perjudicial? Puede ser perjudicial en el sentido de que si lo están automedicando y no saben las dosificaciones que requieren, el tiempo que se requiere de tomar el medicamento, pues a mediano y largo plazo puede generar un desajuste en la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento triste y me tomo un medicamento, digamos, por este momento, por esta situación, pues me va a sentir un poco mejor. Y otra cosa es que a veces el medicamento el efecto no es inmediato. Tiene que tener un plan terapéutico, tomarlo con una disciplina. Justo eso. Y entonces a lo mejor digo, pues no me sirvió y empiezo a tomar dosificaciones mayores. No apropiadas, así es, mayores que ya pueden poner. Sí, porque los de venta libre, inclusive hay algunos que se sabe que tardan en hacer efecto hasta 1 o 2 semanas es después, correcto, ¿no? Así es. Y uno piensa, no, pues es que me sigo sintiendo mal, me voy a tomar 2 en vez de 1. Así es, esos son los riesgos que tiene la automedicación en todas las áreas de la salud, ¿no? No únicamente en la salud mental, ¿no? Y como comentaba, ¿no? A final de cuenta, por ejemplo, cuando nosotros detectamos que una persona tiene depresión leve o depresión incluso moderada, que es cuando ya protocolariamente tenemos que hacer la referencia, a veces la persona tú la miras y aparentemente está bien, ¿eh? O sea, no son tan evidentes en el caso de la depresión moderada, según también porque dentro del nivel hay como una serie de puntuación que nosotros medimos. Ajá. Y a veces están en moderado, pero están en el umbral con lo leve, ¿no? Pero sí, efectivamente, es muy peligroso recurrir a la automedicación en ese sentido, ¿no? Por eso siempre la opinión profesional es a la que se debe recurrir, porque también... Y sí, justamente, sí. Esto último que dices, la opinión profesional es muy importante, porque, bueno, no en vano son 5 años de la carrera y 2 o 3 más de la especialización. Es correcto. A lo mejor para un psicólogo, que el psicólogo no receta un medicamento y todo el mundo pensamos que con una pastilla se resuelve nuestra vida. El dolor de cabeza, la depresión, dolor de estómago, pero no lo es así. Un psicólogo, después de ser una persona que ha estudiado, que es experto, tiene la capacidad, obviamente, de platicar con otro ser humano con raciocinio, pensante. Quiero creer que van a estar todos la atención en eso entre el paciente y el doctor o el psicólogo, y se puede resolver obviamente con una terapia de plática psicológica, ¿no? Es correcto, la psicoterapia, uno de los objetivos que tiene es cambiar las conexiones neuronales, ¿no? O sea, a través de técnicas y estrategia, que es lo mismo que hace el medicamento. Pero en ese sentido, por ejemplo, alguien que sí tiene un déficit, en el caso de la liberación de la serotonina o de la recaptura de la serotonina, pues por más que charle y hable, la persona no va a tener, va a tener una evolución satisfactoria. Entonces, tiene que ser complementado el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicológico, ¿no? Porque también es importante, en muchos casos, por ejemplo, que presentan cuadros de depresión, las personas no tienen una adherencia al tratamiento farmacológico. La motivación está tan afectada que la persona... pues realmente ni siquiera no se va a tomar la pastilla. Así es, ¿no? Entonces, en los mismos procesos de terapia que se llevan a cabo, se busca esa parte. Esa combinación, ¿no? Sí, y sobre todo la parte psicoeducativa, ¿no? En el sentido de que la persona entienda que el tratamiento farmacológico es indispensable y inicialmente es básico, ¿no? Para que pueda tener una evolución satisfactoria. Sí, ¿no? porque he escuchado mucha gente que dice, por ejemplo, no, pues es que yo me he recorrido a todos los psicólogos. Bueno, habrá algunos con un cierto estudio que sí son más ad hoc a tu personalidad, habrá otros que no, pero si no se detecta correctamente el hecho de que no, es que este cuate no está produciendo ese químico en el cerebro que se llama serotonina. Serotonina, es correcto. O los demás, pues ocupa una ayudita con un medicamento que no es una locura como para decir, es que voy al psicólogo y me recetaron y estoy loco. No, simplemente es una deficiencia, ¿no? Sí, es un déficit. Y no hay que tenerle ni crucificar este tipo de decisiones. Así es, lo primero que tenemos que hacer es ir rompiendo pues todos esos estigmas que existen alrededor de la salud mental, ¿no? Asociaban antes, ¿no? Las generaciones como la de nosotros es como más resistente. Las nuevas generaciones, lo comentaba en otra de las entrevistas,
Inclusive ellos solicitan la atención ya de manera directa con los padres de familia. A veces son los padres los que muestran más preocupación de que su hijo está solicitando la atención psicológica, que el adolescente o que la persona joven diga, no, es que yo sí quiero ir, o sea, yo me siento mal y quiero hablar, quiero resolver esta situación que estoy viviendo. Todo dar, ¿no? Y en el caso de los padres se preocupan porque, por ejemplo, a veces nos comentan, en algunos casos que hemos detectado este tipo de trastornos del estado de ánimo, precisamente, ¿no? Cuando hacemos la referencia al área médica, porque detectamos a lo mejor algún episodio depresivo moderado, los padres buscan, ¿no? Hablar, siempre damos la retroalimentación con ellos, pero buscan como una sesión como muy puntual para tocar ese tema de la medicación. Y regularmente no estamos de acuerdo con la medicación, ¿no? Sí, entonces, o sea, hay un temor, hay una situación así como de que, ¿cómo? ¿Por qué van a medicar a mi hijo, a mi ser amado? ¿Está loco o qué, no? Así es lo primero, ¿no?, que se piensa. Y bueno, lo importante aquí que se debe considerar es que, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos no generan dependencia, a diferencia de las benzodiazepinas, que son las que están involucradas en los retos, ¿no? No generan dependencia. Y prácticamente son muy seguros tomarlos siempre y cuando existan esos planes terapéuticos establecidos por un profesional, por un médico, ¿no? Específicamente, y un psiquiatra de preferencia, ¿no? De preferencia, sí. Hay pues algunas, pues el tema da para muchísimo más, pero pues hay algunas. ¿En cuánto tiempo debe de tardar normalmente en salir alguien de la tristeza? Y cuando pues ya lleva varios días o semanas o meses, ya no es tristeza, es otra cosa. Más o menos, ¿cómo está la tablita? Sí, es no rebasar más de 2 semanas, ¿no? Que es como nos marca el criterio diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros detectamos los síntomas, el manual diagnóstico, o sea, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Sí, yo creo claro, que estás deprimido, sí, ¿no? Sino es con base en un manual diagnóstico que está establecido. Y dentro de los criterios clínicos es que si ha prevalecido un estado de ánimo caracterizado por tristeza profunda, por más de 2 semanas, ya empieza a cumplir criterios, ¿no? De tal manera de depresión, ¿no? Entonces la tristeza aproximadamente no debe de rebasar más de 2 semanas, ¿no? Que prevalezca, ¿no? Ya si rebasa esas 2 semanas, entonces ya vemos prácticamente que hay síntomas que pueden ser síntomas genuinos de depresión. Y no siempre los síntomas van a ser clínicamente significativos, como hablaba, ¿no? En la depresión leve, los síntomas clínicamente no son tan significativos como para decir necesitas un tratamiento o necesitas a lo mejor acudir con el psiquiatra necesariamente. Si yo te aplicara a lo mejor alguno de esos instrumentos, pudiera salir, ¿no? Con depresión leve, pudiera salir yo con depresión leve por alguna situación o circunstancia que me pudiera estar preocupando, pero clínicamente no es significativo, ¿no? Entonces, me sirve la psicoterapia como para tener un proceso psicoeducativo y a lo mejor buscar las soluciones, ¿no? a lo que me está generando. Eso es una tristeza. Una pérdida, una muerte de un ser querido, ¿siempre cae en depresión o puede caer en tristeza nada más? No siempre. Regularmente la tendencia es que las personas sí generen, pues obviamente un cuadro de tristeza. Sí, severo, ¿no? Seguramente. Sí, una tristeza profunda, dependiendo del contexto de la pérdida. ¿Y ahí también son las 2 semanas? No, puede haber variaciones, ¿no? Sí, claro. Pero regularmente la fase de ajuste, que es la que conocemos nosotros, llega como en esas 2 semanas. La persona empieza con su vida, pues, de manera cotidiana. A diferencia de la depresión, de lo que comentaba, digamos que pudiéramos medirlo con una línea, ¿no? En la tristeza, cuando sucede el evento, la curvatura es hacia abajo, ¿no? Pero llega el proceso de ajuste y vuelve, ¿no? Otra vez la línea recta. Pero cuando vemos que la línea va hacia abajo y pasan las semanas y sigue hacia abajo, pues hablamos ya de que está francamente en un episodio depresivo, ¿no? Pues ya tenemos el tema para la próxima semana. Vamos también a hablar justamente sobre las pérdidas que se puede tener una persona, de un ser querido,
Y justo el tema del duelo, ¿no? Que El también proceso es de duelo, el sí. proceso de duelo, que es también lleva algún tiempo, lleva algunas características, y sobre esas características platicamos la semana que entra. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, agradezco el tiempo y la disposición, ¿no? Para darle este fomento, ¿no? A la salud mental. Ahí está, muchísimas gracias. Muchas Juan Pablo. gracias. Es Un gusto. Juan Pablo Peña, es el coordinador estatal de salud mental y adicciones. Hay un tema más, nada más, Juan Pablo. Las personas que nos están escuchando, si alguien tiene algún tema en especial que guste tratarlo y tocarlo con algún contacto que ustedes tengan ahí en la secretaría, si tienes el teléfono, el correo Claro, o algo. claro que sí. Nuestro número es el 612-246-59. Es el teléfono de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur. Muchas gracias, ahora sí. Para servirles. Vamos a Hasta una luego. pausa y regreso con más. Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.